Creatividad, emprendimiento, diseño son tres características que cualquier persona quisiera tener o es necesario tener dentro de las empresas, organizaciones, emprendimientos, etc. Y en el podcast de hoy conversamos con alguien que está muy metido en este mundo y ha logrado de alguna forma crear una sinergia entre todos esos aspectos que realmente saca mucho contenido de provecho, nos enseña cómo vender, cómo crear valor, etc. Así que antes de dejarlo con este episodio, quiero agradecer de muy buena manera a los auspiciantes que hacen posible que esto llegue a todos ustedes. Primero, MayuGo, certifica de los cursos de mayor demanda de la industria, potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos de capacitación empresarial online. Puedes encontrarlos en www.mayugo.net. Y a nuestro querido también auspiciante, Proyectos Académicos y otras publicaciones, PAOP, para el desarrollo de proyectos de investigación, análisis de datos, gestión por procesos, un nuevo de nuestros servicios y, como no, pues, el desarrollo de mayor conocimiento, mayor academia. A continuación, el podcast, espero que sea de tu provecho. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Escuela Lean. Es un gusto estar otra vez con ustedes, nosotros en las cámaras, ustedes al otro lado, algunos escuchando, otros viendo. Es un gustazo estar nuevamente en un capítulo de este podcast tan chévere que se va desarrollando, vamos ampliando tipos de invitados, tipo de contenido. Entonces, ahí vamos evolucionando y realmente buscando ese contenido que agregue valor realmente a lo que ustedes estén haciendo, estén estudiando, estén trabajando. Siempre algo les pega por ahí, entonces espero que sea de mucha utilidad para eso. En este podcast algo diferente, no es que tenemos dos invitados, sino que el día de hoy también se integra Jair Aldaz como mi co-host en el podcast y ahora vamos a hacer dos aquí tras bambalinas, digamos, y como invitado, a veces serán uno, a veces serán dos, entonces cada vez también somos más personas en el podcast, lo cual busca ser más dinámico y realmente es más enriquecedor que sean dos personas que vamos conversando y realmente es mucho más provechoso, digamos, sacar la información al invitado, que es lo que buscamos realmente que busca compartir con nosotros. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Un gusto que nos acompañes ahora, me parece súper chévere que estés aquí también ya y vamos a ir conversando en esa parte. Pues bien, a mí el gusto es mío. Quédame en este espacio, esta comunidad pues ha sido muy importante. Y bueno, cuando Alfredo me comentó de la propuesta, ¿no? De ser co-host, primero analizando los datos y analizando pues el tema de espacios, yo dije, ¿cómo no pues inmiscuirnos en este proyecto? Entonces yo recibo encantado pues esta gran responsabilidad que ser co-host de un gran podcast y pues bueno, les doy un saludo de bienvenida a todos, también a Juan Francisco que ya se va a presentar, así que eso pues Alfredo, gracias. ¿Qué tal, chicos? Y como es costumbre, hoy tenemos un invitado súper especial también en el podcast y como digo, cada vez vamos ampliando también la gama de invitados, en lo que están metidos, en lo que trabajan, entonces súper genial. Y como dijo Jair, el día de hoy nos acompaña Juan Francisco Frucci. Es un gustazo que nos acompañes. ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Alfredo. Jair, qué gusto. Para mí es todo un honor participar con ustedes en su podcast y poder construir juntos algo. Eso es lo que a todos nos interesa, creo. Genial, Juan Francisco. Para mí es un gustazo que nos acompañes hoy y realmente es muy provechoso que estés acá y realmente vamos a, como comentó Jair antes de grabar, tu perfil es súper interesante, haces algo chévere, de hecho me gusta cómo manejas el tema de Instagram, por también vi una entrevista, entonces esos conceptos son interesantes, sobre todo en este mundo que estás tú metido, que ya vamos a ver cómo se va trabajando y demás. Sí, pues, estimado Juan, bueno, como es costumbre aquí en el podcast, nosotros no decimos quién es la persona, ¿no? Nosotros nos gusta que la misma persona se presente, así que, bueno, antes que nada, consultándote también, vi que haces mucho de diseño. Instagram es una red bastante fascinante. Y bueno, pues, por favor, preséntate con nuestra audiencia y encantado, pues, de poder formar este tema de espacios. Continúa, por favor. Gracias. Yo soy de formación diseñador industrial. Y como siempre he tenido la cabeza en las nubes, me he interesado mucho en la parte de comprender la razón de ser, de por qué se debe diseñar, cuál es el valor que está detrás, ¿no? Y en esa búsqueda, claro, me llevó a emprender cuando recién me gradué, a chocarme contra la realidad también, a entender muchas cosas de las que ahora hablo, como que los creativos creemos que basta crear para que nos vaya bien cuando emprendemos, ¿no? Y no es cierto. Y dada esa necesidad por haberme chocado contra la pared, he hecho una maestría en diseño estratégico, que ya es
hacer una conjunción entre el diseño y la gestión y la visión del negocio. Que créeme, yo sé que debajo de muchos de los creativos es una mala palabra y realmente en cambio es la real posibilidad de concretar las ideas, que ese es el problema. Las grandes y maravillosas ideas que tienen todo creativo, no solo los diseñadores, pueden fracasar en su intento por no tener esta visión de que debe ser un negocio que se sostiene. Y eso es un poco lo que me ha movido. Me he lanzado mucho en el diseño de juguetes, es donde yo he podido tener la experiencia de emprendedor, pequeño emprendedor, y después de la experiencia de la maestría pude trabajar ya para un estudio de diseño internacional, y eso me abrió los ojos muchísimo, porque de pasar a ser el joven emprendedor con un socio, nos metimos a hacer en el ya lejano 2009, ya para el 2015, en cambio, en esta empresa, era otro el motor, era otro el cómo tu tarea de diseñador se metía entre el marketing y la producción y se volvió una bisagra. Éramos intermediarios entre lo que se debería vender y lo que se podría producir. Y bueno, eso es lo que me afianzó la idea de que todo creativo necesita de herramientas que le ayuden a gestionar su negocio. Y un poco por ese camino creo que nos hemos cruzado, ¿no es cierto?, en las redes. Sí, Eso les en puedo efecto. contar en breves pasos. Gracias. Sí, justamente pues eso nos llamó pues la atención para poder entrevistarte. Alfredo, bueno, no sé si estás conectado, veo que tienes problemas de red. ¿Nos No, sí, puedes? normalmente. Sí, Sí. dale. Genial, Bueno, Francisco. Y justo en esta parte tuya de emprendimiento, que, o sea, creo que ya todo el mundo sabe cómo es el tema del emprendimiento, cómo se mueve y demás. Y en tu empresa ya ese match, digamos, entre diseño y la parte, ¿no? ¿Qué tan importante le ves o cómo le percibes, ¿no? El diseño, la importancia del diseño en el emprendimiento, ¿no? Te digo esto porque muchas veces el emprendedor, no sé, me pongo un negocio de algo y yo comienzo solo, ¿no? Que hago mi logo, hago mi marca, hago todo por su lado, pero ¿qué tan ya en la práctica, ya en el mundo real, ¿no? Como decía, cuando chocas con la realidad, es importante que realmente sea algo bien hecho, ¿no? Te voy a ser bien sincero. En, en el estado primordial de un emprendimiento, el diseño todavía no hace falta. Sobre todo si se trata del diseño de comunicación. Porque lo que se debe validar es que haya una necesidad que se esté cubriendo. Y para hacer eso, un emprendedor puede recurrir a sus familias, amigos, a su círculo cercano, a referirse con el círculo que le sigue, entre los referidos, y realmente no necesita todavía entrar en ese capítulo de que tener una marca, de mi esencia, no lo sé, ese tipo de cosas. Sí, sobre todo si hablamos de diseño visual. Una vez validado en el mercado, el emprendimiento inicialmente, el diseño será una llave de acceso al segmento propicio para ti. Será una manera como un puentecito que te hace comunicar correctamente el valor, pero al inicio tú estás tanteando. Por más estudios que puedas hacer, y estudios empíricos o que contrates a alguien inclusive, pero un emprendedor no suele contratar, lo hace todo solo, de hecho. Este, si es que en cambio hablamos del diseño de producto, que también es la rama que yo he proseguido, digamos, es un diseño siempre preliminar que tendrá que corregirse y corregirse y corregirse. Tampoco está finalizado cuando está uno iniciando. Y eso es lo interesante. Entonces, de alguna forma, el negocio, el hacer negocios, el emprender, tiene mucha parentela con el diseñar. Es bastante prueba y error. Y sin embargo, sí se necesita tener un poco de método para que la prueba y error esté controlado. Y eso es lo que hace falta muchas veces. Juan, entonces, me parece interesante el punto que tocas tú, que dices que hay digamos que es un camino, ¿no? Son etapas donde al llegar a un punto donde realmente es necesario, ya cuando tengas de todo validado, cuando sabes que esa es la idea y ya es el producto final, pues ya darle ese énfasis. Y después dentro de otros detalles, ¿no? Que yo te iba preguntando que los colores, que la marca, que ni sé qué, entonces toda esa forma que ya va tomando forma ya a la medida que avanzas, ¿no? No antes, ¿no? Digamos, en ese punto, que me parece bien interesante eso de ahí. Y si me permites dar un ejemplo, Claro. eh, comidas rápidas.
sobre todo si hablamos del caso Ecuador, porque sé que el podcast muy probablemente se escucha afuera, ¿no es cierto? El, Primero deben gustarle a la gente los hot dogs de la González Suárez y debe haber cola y gente ahí que se quiere comer a la 1 de la mañana esos hot dogs para que luego el diseño de tu identidad y también de procesos y otras cosas te permita escalar el negocio. Sin la fila de gente que pida tu hot dog, ¿para qué vas a invertir en tener la imagen, etcétera, etcétera, etcétera? Es sobre todo si uno piensa desde la lógica bottom-up, desde abajo, ¿no? Comenzar el emprendimiento desde abajo, o testear el producto, verificar que hay encaje, ¿no es cierto? Ahora, si es que es una empresa ex novo que tiene mucho capital y va a entrar directamente en el mercado del lujo, estamos hablando de otra cosa. Ahí sí, el diseño estará desde el inicio. Pero creo que con esa diferenciación entendemos con el ejemplo, ¿no es cierto? En el un caso se debe testear primero el mercado y en el otro la llave de entrada a ese segmento, tal vez, si es que es, por ejemplo, el mercado del lujo, sí, incluirá el diseño, pero hablamos de dos realidades distintas, de dos tipos de inversión distintas. Genial, clarísimo, súper buen ejemplo. Genial. Y bueno, continuando con tu exposición, Juan, queríamos también preguntarte, más bien el diseño, ¿qué es cuestión de hacerlo? ¿Con creatividad, imaginación o con mucha técnica? No sé, pues, o si es un mix, o qué quizás tú como ejemplo, como emprendedor, ¿qué es lo que más te ha funcionado dentro de estos tres atributos? Es decir, entre creatividad, imaginación o de mucha técnica. Hay, hay algunos textos de filosofía que hablan que la creatividad es innata en el ser humano, y es correcto. Por lo tanto, todos tendríamos creatividad en mayor o menor grado por condición humana. Ahora, en el caso de los diseñadores, se presume que haya una creatividad un poco mayor, ¿no es cierto? Y es correcto decirlo, pero esto siempre va a tener que intermediarse, dado que un proyecto no puede durar el tiempo infinito. Necesitas también parámetros de métodos de diseño en el fondo para encontrar soluciones de manera más efectiva. Entonces, claro, la creatividad está en todo ser humano, en algunos más que otros, pero para lograr ser un creativo que está insertado en el mercado, necesita esa creatividad domarla y tiene que trabajarla entonces con procesos, con métodos, con objetivos, y eso es algo importante, inclusive a veces, de transmitirlo a los jóvenes que quieren estudiar, que a veces están dudosos si es arte lo que quieren o quieren diseño. Y me gusta porque es arte, diseño y tal vez las ingenierías. El diseño busca ser un puente, un medio camino entre este lado izquierdo del cerebro, lado derecho, de alguna manera. Entonces sí hay métodos y es importante aprenderlos para que, como digo, no es infinito el tiempo ni el espacio para poder crear, por lo tanto hay que buscar efectividad y eso se logra con metodologías. Excelente. Bueno, justamente antes de pasar a la siguiente pregunta, estaba revisando tu perfil y recuerdo que decías en tu producto anterior, ¿no? No sabías que era, si era funcional o un adorno, ¿no? Cuando testeaste con el mercado. Y veo que resultó ser un adorno, es lo que me mencionabas en una de las entrevistas. De hecho, también por mencionar a la audiencia, estuvo en entrevistas en América Vive y algunos centros bastante mediáticos, ¿no? Entonces creo que ese es un ejemplo bastante claro a dónde quieres ir, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, gracias por tomar la colación. Hay un experto que vive aquí, es argentino, pero vive aquí, trabaja aquí, que se llama Fernando del Vecchio, que yo le estimo un montón, es un amigo ya. Él dice, hay la orientación centrífuga y la centrípeta en el diseñador. Es decir, el que se mira a su ombligo cree que lo que está creando todos lo ven con los mismos ojos. Y un poco fue eso lo que yo pasé, yo viví desde bastante más joven con este emprendimiento de juguetes de colección, Art Toys. Nos fascinaba hacerlos, en realidad. Y nosotros pensábamos que el público que iba a comprarlos era alguien igual a nosotros. Los jóvenes que les gustaba el arte, que les gustaba cosas únicas y coleccionables. Y claro, tanteando el mercado, como bien dijiste, Jair,
terminamos vendiendo más en una galería que en una tienda de artesanía fina. De tal modo que al entender un poquito y detenernos y decir, a ver, ¿quién es nuestro usuario? ¿Quién es nuestro perfil de consumidor? Son señoras que quieren decorar su casa. Y lo habíamos considerado, no, para nada, nunca. Pero el testeo con la realidad, con el mercado, es vital, es una respuesta a esa. Yo suelo decir a mis estudiantes, porque soy profesor universitario también, eh, lanzar un producto es lanzar una pregunta al mundo. Y el que te responde es el que está conectado contigo. Entonces nuestra pregunta no era respondida por los jóvenes que creíamos, sino por las señoras que querían decorar su casa. Y está bien, fue un aprendizaje, pero claro, en una segunda experiencia lo que yo haría era intentar encontrar antes ese perfil de usuario, también para predecir esas necesidades que puedan ser resueltas con el producto, ¿no? Entonces es una experiencia que me la llevo y que la cuento porque la veo repetirse constantemente, en el ámbito creativo sobre todo. Sí, Juan, justo yo te quería preguntar este tipo de cosas, o sea, cuando llegar, digamos, a ser emprendedor, está, en tu caso, en el diseño, en esa parte, pero llega un punto que igual veía tus posts y ¿dónde es el punto que quiero que diga, "Chuta, este realmente es mi hobby, es lo que me gusta, ¿no? Y dices, no, sabes que realmente esto no, o sea, me gusta a mí, pero no le gusta a nadie más. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto y dices, chuta, sabes que no, ya no le voy a invertir más a esto y mejor me voy por otro lado, ¿no? Es el testeo con la realidad, es la sostenibilidad financiera. O sea, uno tiene un hobby costoso si tiene una fuente de financiamiento que es ajena a lo que uno tiene, entonces está subsidiado de alguna forma. No lo sé, porque tienes una gran herencia, porque alguien te costea, no lo sé. Si eso no te permite ver que tu actividad creativa está siendo solo un hobby, es que es una pena. Pero el testeo de la realidad, el decir, ok, yo debo al final de mes pagar mis facturas, en mi vida, vivir, existir, respirar cuesta, ese es el punto de quiebre. Yo digo, ¿cuánto más uno puede resistir si es que su emprendimiento ya no está dando el retorno necesario? Y por eso hacía un posteo que ponía en metáfora al agricultor. Entonces, claro, el agricultor sabe que debe echarle mucha abono, cuidarle mucho a las plantas de los primeros años o el primer año, dependiendo de la planta. Pero no lo va a hacer infinitamente, porque él también tiene recursos escasos, tiempo escaso, y el espacio que está ocupando esa planta podría ocupar la otra. Entonces, en ese mismo sentido, si no me está dando frutos algo, aunque ya esperé, aunque ya cultivé, aunque ya puse fertilizantes naturales, los mejores, los actuales, y no está dando frutos, pues lo voy a cortar y voy a poner otra cosa. Y en ese sentido, podría pivotear mi emprendimiento, podría entender qué funcionó y a partir de eso hago un injerto de otro camino, de otro emprendimiento que pueda empezar a dar frutos, porque al fin y al cabo la metáfora sirve. El agricultor no hace solo por amor al arte el cultivar plantas, quiere comer y quiere tener una seguridad y quisiera tal vez dejarle a sus hijos algo. Entonces eso funciona bien. Genial, esa conversación es súper interesante porque al final realmente creo que llega un punto donde ya eres consciente, digamos, o dices, chito, no, realmente no va por aquí la cosa y hay que ajustarse y medio cambiar un poco, dar un golpe de timón ahí en el emprendimiento que pasa mucho, la verdad. O sea, es parte de, diría yo, que hay que girar de nuevo, ir viendo, buscando la meta y cambiar un poquito las cosas. Sí, Y en lo que dices de efecto, golpe de estoy timón. totalmente convencido. Sí. Bueno, y un poquito para profundizar tu perfil, Juan, quisiera saber cómo has sacado tú tu potencial. Más bien, ¿quieres compartirnos alguna cuestión? No sé si los estudios, quizás la experiencia, algo que a la audiencia pues le inspire, ¿no? Y se acuerde de Juan, más que nuestro podcast, quizás, no sé, algo pues que nos quieras comentar, algo que te ha permitido estar como estás en este momento. Como tú nos dijiste, eres docente, eres emprendedor y tienes muchísimos triunfos y pues bueno, compártenos, por favor. Profunda la pregunta. Yo creo que
hay que tener una sed insaciable de conocimiento y, y eso filtrarlo con la experiencia. Es decir, yo a cierto punto decía, bueno, yo leo sobre estas vainas, yo conozco, he visto un montón de casos de cómo está haciendo, por ejemplo, el mismo design thinking, todo su auge, lo fui viviendo, ¿no? Cómo se salió del campo del diseño y se metió en el ámbito de los negocios, y junto con todo lo que viene de acompañante, ¿no? Las metodologías ágiles y todo este nuevo modo de pensar y trabajar. Conocía mucho de esto, pero filtrarlo por la experiencia creo que es lo que me ha hecho sacar sí, como un filtrado de lo que de verdad siento que funciona. Y la experiencia viene dada por los emprendimientos personales, la experiencia personal igual en trabajos y en otros proyectos y en asesorar proyectos también, pero creo que es vital también el aprendizaje de los que están entrando en el mundo, que son justo los estudiantes universitarios. Creo que ese diálogo, no digo anual, porque es mucho más frecuente, cada semestre me nutre de lo que tiene feedback, de lo que sí funciona, de lo que sí se cree. Y, y recuerden que si no se cree una idea, es inútil intentar practicarla. Si el creativo, el que nos esté escuchando, dice, no, es que en este país no hay cómo porque es todo un desastre, que la economía, ya solo el hecho de pensarlo así te bloquea de cualquier posibilidad, simple y llanamente. La cultura precede a la realidad muchas veces. Entonces, es muy importante que uno pueda formarse con lo que más pueda y filtre con la realidad. Como una síntesis, dos conjuntos que se intersecan. Y la intersección es lo que es útil. Y creo que busco de esa parte, de esa intersección, sacar el contenido, sacar lo que busco comunicar. Y sobre todo, estando pendiente de lo que buscan los que están siguiendo, de los que están pendientes, los que son de la comunidad, como uno suele decir, como tú escuchas en el podcast. Claro, sí, bueno, justo antes de abordar el siguiente tema, resulta interesante el abordar el diálogo con las personas que entran en la universidad. De hecho, yo personalmente tengo a mi primo que recién ingresó a la UTLA. Quizás no es tu carrera, pero está ahí. Y de hecho, él me dice, ¿no? Yo seguí ingeniería en ciberseguridad. Yo creo que es un referido, no sé exactamente el nombre, pero dice, mira, es que estas materias me inspiran, quiero hacer esto, qué es lo que busco desde mi experiencia, inclusive también con el tema de las generaciones, ¿no? Ahora son los post-pandemias, pandemias, millennials y todo lo demás, pues es interesante este mensaje, esta idea es bastante buena, yo me llevo bastante bien con esta idea y excelente, gracias por más bien lección aprendida, como siempre lo digo también en mis posts, entonces, gracias Juan Francisco. Si puedes ampliar, pues qué mejor, un poquito quizás para de este tema, pues encantado. Genial. Y Juan también, o sea, siempre yo tengo un jefe, bueno, un ex jefe que decía, es que yo soy desordenado porque soy creativo. Ese es el pretexto de él. O sea, los creativos son desordenados y es así en esa parte, ¿no? Pero tú también hablas mucho del tema de productividad, mucho tema de esa organización en esa parte, ¿no? Y creo que cada vez hay más herramientas. Y otra vez justo yo, justo posteaba el tema del Trello, ¿no? Y tú también me contabas que hay Notion también, y hablábamos, eso, son herramientas novedosas en esa parte, ¿no? Pero que obviamente están al alcance, pero ven, no todos lo funcionan, ¿no? Y en tu caso, ¿qué herramientas utilizas? ¿Recomiendas que la gente se organice en esa parte, sobre todo si están en un mundo como el tuyo, o es para todos? Y yo decía, ¿por qué no quedarnos con la agenda de siempre, no? O hay gente todavía, no sé, mi papá o no sé, alguien que todavía tiene la agenda de papel, ¿no? Y escribe, se anota y le va bien, ¿no? O sea, y no pasa nada, ¿no? En tu caso, ¿qué recomiendas? ¿Que realmente son herramientas útiles, digamos? O a veces como que se queda también un poquito como que en la novedad, ¿no? Yo utilizo una semana y después ya me olvido, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo te ha ido con ese tipo de cosas? Qué buena pregunta. A ver, la productividad está anclada a esta necesidad muy identificada que ya la tengo, de que justo lo que tú dices, de que la creatividad solo se puede dar en el caos. Y no estoy de acuerdo. Tal vez muchos artistas sí puedan hacer eso, pero en tiempos de artistas es distinto.
En el fondo, el diseñador tiene que tener un pie en el mundo, en la cultura organizacional, por ejemplo, y no debe ser como un tropiezo y un obstáculo para procesos. Entonces tiene que lograr conjugar con eso. Por lo tanto, la productividad es importantísima y yo particularmente sí cultivo la utilización de herramientas digitales. En todo caso, coincido, veo que Jair tenías una agenda, ¿no es cierto? Yo creo que ya los estilos de organización, de buscar la gestión del tiempo, tranquilamente pueden funcionar también en analógico y han funcionado siempre, de hecho. Ahora, lo que yo creo es que en esta época, cuando uno encuentra una herramienta, como es en mi caso, yo podría tranquilamente ser un promotor de Notion, porque lo adoro, o sea, lo he tomado desde hace 1 año y medio y estoy cada vez más metido. En estas épocas de abundancia, de hiperabundancia, de estímulos, de información que nos llega aunque no queramos, inclusive. En este tiempo existe esta noción de knowledge management, de administración del conocimiento, se puede decir. Y entonces hay herramientas híbridas que te gestionan el conocimiento y que pueden funcionar bien dependiendo del estilo de gestión que tú tengas. Entonces, no sé si han escuchado de Tiago Forte, que habla del second brain, del segundo cerebro. Él dice prácticamente que el cerebro no debe estar orientado en esta época de sobreabundancia a guardar información, sino solo a procesarla. Y guardar la información hay que hacerlo en un segundo cerebro. Entonces él escribe un libro, tiene unos cursos, tiene un blog, etc. ¿Qué dice prácticamente? Hay que lograr capturar la información cuanto antes, poder organizarla rápido y luego tener la posibilidad de recuperarla fácil. Y dice, hay estilos de cuidar la información como la del bibliotecario, la del jardinero, la del arquitecto. Y cuando él explica esto, también dice, el arquitecto cuando maneja información quiere personalizar, diseñar a fondo cómo quiere gestionarla, cómo quiere que se vea, cómo quiere que se busque. Y Notion permite eso. Entonces, para los que se sientan que tienen esta habilidad de personalizar una plantilla, que medio les gusta Excel y, y pueden ir más allá, les va a quedar muy bien Notion. También a los que sean muy visuales y le tengan miedo al Excel, Notion les va a llevar a tener esa claridad, porque tienes bases de datos dentro de bases de datos que se pueden conectar entre sí. Y el medio para poder utilizarlo son filtros visuales. Entonces tú puedes ver estilo Kanban, como en Trello, por tarjetas con categorías. Puedes ver estilo calendario, como estamos habituados con un Google Calendar, por ejemplo. Puedes ver la misma base de datos como galería de imágenes. Puedes verla como línea de tiempo. Puedes verla como grupos. Son como 6 o 7 visualizaciones. Y tú gestionas de verdad de todo. Entonces, un buen consejo, si es que tienen este estilo de gestionar la información, métanse a Notion. Es gratis, a menos de que uno quiera gestionar equipos. Métanse a Notion y si es que se meten adentro, luego no salen. Sí, Juan, me parece simpático. De hecho, hay muy buenas cuentas, de hecho, que justo dice que promocionan el Notion y realmente es una herramienta súper interesante. Igual, yo también estaba poniendo algo por ahí y me parece chéverazo como es. Y algo que dices tú, ¿verdad? Es que como estamos tan sobresaturados de información, de hecho, por ejemplo, si ahora estamos hablando y me van a salir en 1 hora publicidades de creatividad, de diseño y de muchas cosas, porque funciona así, realmente estamos ahí, es súper diferente la dinámica. Me parece bien que en todo ese caos que dices tú, sí hay que organizarse. O sea, hay que tener un plan, hay que tener una agenda, hay que tener una guía, una brújula para saber por dónde va y realmente no desgastarte en esa parte. Me parece genial. De hecho, sí, justo voy al final cuando hagas el podcast, recomendar, de hecho, la herramienta, buscarle por ahí, tiene que ver la app y demás, porque me parece súper interesante cómo funciona y es bien novedoso, es súper visual, ¿no? Sobre todo si uno maneja así, ya Correcto. no tanto escribir, sino más ver, mover y jugar en esa parte. Súper chévere esa herramienta. Claro, sí, justo, Alfredo, pues nosotros manejamos Trello, como somos un equipo, y hacemos contenido, hay que ser bastante planificados. Pero Notion sí es una herramienta, pues, que
Nos queda a nosotros, Alfredo, pues implementar, ¿no? A ver cómo nos va. Sería interesante. Y bueno, con la siguiente pregunta, Juan, te queríamos decir con todo lo que tú nos dices, y bueno, más bien a la audiencia se me puede ver con muchos ojos en muchas partes, es por el hecho que estamos anotando, estamos preparando más cuestiones, más sorpresas, eso uno. Y dos, cuéntanos de todo lo que nos has dicho, el propósito, ¿cuál es tu propósito como persona, como quizás profesional, como docente? Algún tema emerge, ¿no? Como que se intercala, por ejemplo, como uno profesional, como un asesor, como uno consultor, llega a encajar una visión, que es justamente con lo que yo encajo con Alfredo, que es prácticamente aportar a la comunidad. Entonces, Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu propósito? Mi propósito es que los creativos no mueran en el intento de vivir de su creatividad. Porque lo he visto pasar. Entonces es como que ya me canso, entonces me voy a poner a vender ollas. Con todo el respeto, ¿me entienden? Pero si tenías tanta capacidad para plantear ideas, para hacer proyectos, para solucionar cosas de la gente de allá afuera, de las empresas, etcétera, y no tuviste luego, tal vez primero la mentalidad, como dije antes, pero luego las herramientas, el conocimiento para lanzarte y saber que hay que saber negociar con un cliente y hay que tener alguna técnica también para lograrlo bien, o que te puedas costear tus horas de trabajo bien, o que puedas usar Notion para organizarte, para guardar información, que aproveches de muchas herramientas que te ayudan a automatizar procesos. Todo eso. Si ese es el vacío que, que tienes para poder realizar lo que sabes hacer como creativo, pues me gustaría aportar para colmarlo un poco, ¿no? Para que ese vacío, ese bache no te haga regresarte para atrás. Es un poco lo que anhelo, poniéndolo como propósito alto, ¿no? Pero eso es lo que me mueve a hacer. Excelente, contratado. A mí sí me falta un poco de creatividad, pero excelente. Gracias, gracias. Es muy buen propósito, realmente. Excelente. Sí, Juan Luis, me parece chévere porque yo creo que ese tema de la creatividad, digamos, los que somos ingenieros y venimos de las ramas así muy técnicas, como que a veces cuesta, ¿no? O sea, sí es medio, a veces, ¿verdad? Ya ahí nos complementamos con ustedes aparte. Y justo Mm. hablando Parangón con el tema de cómo enseñarles a venderse, ¿no? A ellos, el tema de precio, el tema así, también va un marketing de esa parte, ¿no? Y justo antes del podcast comentabas, lo que voy a preguntar esta parte, y siempre a veces, no sé, un emprendedor o alguien que está comenzando, cae, digamos, entre comillas, ¿no? O se ve un poquito forzado. Está ahora como, no sé cómo meto publicidad en mi Instagram, cómo hago publicidad en el Facebook, ahora también hay las ads, no sé, en TikTok, entonces hay herramientas, pero muchas veces no hay cómo usar, ¿no? Y yo te preguntaba ahí, te decía, y también comentábamos antes, ¿y por qué no recomiendas contratar al Sovereignty Manager, ¿no? Que, yo tengo un primo, un sobrino que maneja redes, sube chévere, dale a él. Entonces, ¿cómo es eso de ahí, no? Porque ahí uno ve, es fácil ver, ¿no? Hay una publicidad que alguien vende, no sé, me inventa un curso, una asesoría y le va súper bien, ¿no? Y hay gente que puede botar full plata en un post o en publicidad y realmente no convierte nada, ¿no? No gana un cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de ahí? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué nos sugieres, no? Realmente a un emprendedor, ¿no? Es chistoso lo que voy a decirles, pero tal vez al inicio el emprendedor está en una etapa de multitasking en el que hace todo, ¿no es cierto? Y tal vez sea necesario que haga mal la parte de comunicación, la parte de justamente la de la venta, estás preguntándome, ¿no? La del marketing, para tomar la decisión de contratar a alguien. Ahora, el problema también es de que cuando hace todo, este emprendedor, imaginémonos, y quiere ayuda, entonces, claro, se dirige al Sovereignty Manager, como dices tú, me encantó. Y el problema del Sovereignty Manager es que se va a enfocar en complacer tal vez al tío y no a que el público del tío sea el que se vea beneficiado. Porque el ejercicio es de intermediación.
Lo que hacemos en comunicación es eso, a la final, un puente entre el producto de la empresa o del emprendedor a su público. Y el otro está como un tercero. Entonces, ¿qué va a pasar con el Sovereignty Manager? Va a pasar que se va a basar en su experiencia personal de lo que le gusta hacer, de lo que ha visto hacer, y lo va a aplicar con poca profundidad. Va a ser solo un tanteo más de las cosas que ya el emprendedor de por sí estaba tanteando. Desde ese punto, mejor ni recurra al Sovereignty Manager, haga todo usted. Cuando algo le funcione, pues bueno, siga. Y si no, ya vea la necesidad de que la delegación de ese algo deba ser alguien que tenga la experiencia. Y claro, ahí empieza un poquito este criterio de que, ok, yo debo empezar a delegar sobre todo las cosas que me quitan tiempo, uno, pero las que no sé también. Y ahí es uno, las que me quitan tiempo, lo delego y son un precio más bajo de lo que es mi costo, por eso los delego. Pero si en cambio debo delegar cosas que no sé, debería estar dispuesto a pagar como un premium por ellas, porque no las sé, justamente. Al experto le deberías pagar más. Yo creo que es también cuestión de maduración del estado de este emprendedor o del estado del emprendimiento, pero creo que eso te da un poco la respuesta de por qué no conviene. Sí, de hecho, justo yo recuerdo que tal vez hace unos años, que será 3, 4 años, hubo un diluvio de community managers. O sea, todo el mundo manejaba redes, se puso muy de moda, que los AS, que por cierto. Entonces, ahí creo que hubo una distorsión, digamos, tal vez de cuál sea la profundidad, porque, no sé, había agencias que por contratar clientes, ¿no? Manejaban 20 cuentas, 15 cuentas. Entonces, qué tan profundidad puede dar a tu emprendimiento, ¿no? ¿Qué tanta dedicación? O sea, y se hace súper complicado, ¿no? Entonces, también por esa parte me parece que hay que analizar con esto bien ese tema para realmente, es el momento, me conviene, tengo para pagar a alguien que se dedique, pero al mío, ¿no? Si no es, era un paquete, ¿no? Sí, te da 3 posts a la semana, ni sé qué, ni sé qué, ni sé qué, y hay y tantos dólares. Entonces, que estaba muy suelto también ese tema, y se parece también justo que dice, pues, como dice Juan, analizar muy bien y realmente ver si es necesario, si puedo hacerlo, porque tal vez hay muchos emprendedores que con su estilo, digamos, con su forma de ser, ya venden, ¿no? O sea, tal vez les va bien, digamos, porque hay carisma, porque, o sea, hay muchos factores tal vez, marca personal, ¿no es cierto? Entonces funciona tal vez, no es tan necesario que alguien esté ahí publicando posts y haciendo algo muy, muy así estilizado. Entonces va mucho también en esa parte. Me parece Exacto. genial también ir tomando en cuenta que cuando sea realmente necesario, realmente tomarse el tiempo para hacer eso. Excelente. Sí. Bueno, Juan, sí, es muy bueno el hallazgo que estamos identificando con Alfredo. La siguiente pregunta, bueno, creo que yo soy la parte más soft, no sé, estamos formulando este tema. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles son tus mayores miedos, retos o quizás algo como, o algunos tips quizás, no sé, cómo has superado esta parte? Hemos hablado muchos temas y bueno, quisiera pues interiorizar un poco y que nos digas, ¿no? La audiencia creo que va a apreciar también este tema. Cuéntanos, por favor. Debo entender que es respecto a mi actividad, correcto, Jair. Sí, de acuerdo. Ya. Bien, yo sí tengo bastante, últimamente, más que antes, bastante conciencia de que estamos entrando en un tiempo en que toda la aceleración de los cambios se palpa, o sea, se ve año tras año sin miedos algunos. Entonces, y mi mayor miedo es no estar al día, estar preparado para esos cambios. Y por lo tanto, gran parte de mi estrategia es estarme formando continuamente. Y creo que es permítame las comillas, es una condena de toda esta generación y de aquí adelante. No es que yo quiero aprender, tienes que aprender. No es una opción, no es que me voy a formar porque soy tan bueno y tan dedicado. No, es que te toca. Sí, o sea, basta pensar, años 50 con tus estudios ni siquiera de bachillerato, podías tener un trabajo que duraba 40 años, igual, o casi igual, pongan hasta los años 80, 90, tranquilamente, más o menos con la misma estructura, al menos, de pensamiento, cambiando alguna cosa. Pero a partir de la transformación digital, de todo lo que ha ido pasando, el cambio se ha hecho
una curva exponencial tremenda. Y claro, esto dice el autor de Sapiens, Yuval Noah Harari, ¿no es cierto? Dice que en el futuro habrá que tener posibilidad de cambiar o actualizarse de profesión cada 10 años, haciendo una predicción un poquito, de manera bastante empírica, diría yo, pero sí se basa en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, antes eras, no sé, chofer de camiones, luego ya todos los camiones se manejan solos, entonces tú tendrás que ir aprendiendo otra profesión, tal vez arreglar los camiones que se manejan solos. Y si es que esto ya lo empiezan a hacer robots, pues tú te pensarás a hacer cosas que tengan que ver con esas habilidades mucho más centradas en la intuición humana. De hecho, hacia eso nos iremos dirigiendo, yo creo, ¿no? Todo proceso que pueda ser automatizable se va a seguir automatizando, seguir automatizando, inevitablemente. Entonces, si me preguntas de nuevo, esto de los miedos es el no estar preparado. Otra cosa que hay que tener en cuenta, no pensar nunca que el empleo que uno tiene es eterno. Es otra cosa que no es más así. Eh, y no lo va a hacer así, no lo va a hacer para mis 3 hijos. Entonces, el pensarse como un profesional independiente que pueda tener paréntesis de tiempo contratado con empresas. Pero tu core debería ser un profesional independiente que podría moverse, así se caigan todas las empresas, diciendo de manera burda. Esa es otra mentalidad importante, una mentalidad de freelancer prácticamente, de solopreneur, dicen algunos. Y eso es algo que estoy todavía construyendo. Y yo digo, en mi mente, digo, bueno, un día si cae, no sé, el empleo que tengo, el empleo que pueda tener en unos años, debo tener flujos de ingreso, en las capacidades para adaptarme rápido, estar ya vendiendo otras cosas, para estar siempre conectado a la realidad productiva y donde haya rentabilidad también. Eso es importante. Creo que ahí te he resumido más o menos por dónde irían estos retos, Sí. llamémoslos así. Wow, excelente. Creo que llevo mucho conocimiento de valor, mucha filosofía también, y yo lo presento justo cuando te pregunté esta parte. Interesante, ¿no? Ser también el cursar, formarse, ser también autodidacta. De hecho, mi experiencia un poco personal, quizás que yo pueda compartir con ustedes. Justamente hace una semana hablé con Alfredo y mira, yo dije, vi una oportunidad de maestría y es lo que estoy cursando justo en este momento. Y de hecho, hace una clase atrás, más bien justo antes de grabar el podcast, estaba formándome, ¿no? Estaba atendiendo, tomando apunte y qué bueno, ¿no? Interesante, pues, formarse por una parte más como superarse, más que buscar alguna oportunidad, quizás, ¿no? Yo te digo desde mi mente de freelance, que sí, en efecto, he hecho por muchas cosas, quizás no sea el tiempo meritorio decirlo hoy, quizás en otro espacio de podcast, pero interesante, me parece una filosofía bastante relacional a lo que nosotros queremos ser, pues buscar ser buscar ser freelance de uno mismo y como no, creo que tu Instagram lo dice tal cual. Yo, más bien, es mi lectura, más que ya de un profesional, de alguien que consume contenido también. Entonces, no sé si la audiencia también podrá presentar este tema. Y bueno, antes que dar a Alfredo la pregunta siguiente, sí, decirles a todos que nos sigan en esta red. Es importantísimo, pues, desde YouTube, desde LinkedIn, que también nos formamos bastante ahí. Pues dar, sí, compartir el contenido, compartirlo con las personas que podamos verlos y, bueno, pues seguir impartiendo estos temas, estas enseñanzas que creo que este ha sido un punto de inflexión para mí. Gracias, pues, esta lección, Juan. Genial, Juan. Juan Francisco, el tiempo es tirano, como siempre digo, y vuela realmente. Siempre con los espacios, o sea, uno habla 45 minutos, una hora y vuela, y podemos hablar toda la noche de full temas. Y casi para ir cerrando la entrevista, que quería preguntar, o sea, tú ya para alguien que, o sea, tú estás netamente en el tema mundo creativo, de hecho, un podcast que salió recién es, obviamente, que alguien está metido en eso, pero está aplicando inteligencia artificial, ¿no? Que es otra cosa que es bien interesante, que justo comentabas también ahora, que me parece súper chévere el alcance que puede también tener en ese mundo. En tu caso, ¿qué tips, no sé, series de Netflix, películas, lo que sea, recomiendas para alguien que está en este mundo y realmente quiere abrirse campo, ¿no? Como dices tú,
formarse un poquito más, salirse un poco más de las aulas, aprendes más, ¿no? Y perdona que te repregunte, ¿te refieres si yo hablo a alguien que es creativo o que es un emprendedor en general? Yo diría más un emprendedor en general. Chévere, chévere. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, yo creo que es inevitable, como repetía Jair, hay que formarse mucho. Yo creo que para tener ejemplos, a mí me encantó un libro, ejemplos de libros quería decir. Me encantó uno que se llama The Minimalist Entrepreneur, pero haberlo pronunciado bien, el emprendedor minimalista. Es de Sahil Lavinja. Él es el fundador de Gumroad, de esta plataforma que te permite a los creadores, de creators se llaman, ¿no? Vender sus infoproductos, sus cursos, sus plantillas y todo. Y de hecho yo utilizo también Gumroad para mis mentorías. Eh, él habla, él habla casi como una alternativa al mundo de las startups de allá de Estados Unidos. Le llaman el tipo de startup indie. Y yo vi que eso tiene mucha mejor, calza mucho mejor con nuestra realidad aquí latinoamericana. Por ejemplo, ellos dicen no perseguir el crecimiento por el crecimiento, sino buscar la rentabilidad y tranquilizarse. Y yo creo que para un emprendedor ese libro va a ser muy bueno. Le da ejemplos un poco más concretos y cercanos, aunque se trate de una plataforma digital de todas formas. Entonces, El emprendedor minimalista, muy buen libro. Luego yo creo que hay que aprovechar a fondo, hay buenos cursos en plataformas como Doméstica, como Creana, donde hay para emprendedores y emprendedores del ámbito creativo, buenos cursos con sus ejercicios y sus cosas. A mí me encanta, si es que me permite de ahí regresar a los creativos, en Netflix, la serie Abstract. Y un capítulo de otra que se llama The Creative Brain. Habla mucho de, sí, por qué los creativos tienen su rol, sobre todo en determinados momentos o determinados tipos de empresas. Y eso implica también extraer de ellos el gen de crear, el gen empresarial, el gen de emprendedores. Entonces puede aprender no solo para decir, miren cómo los creativos también influyen en las empresas, sino cómo los creativos tienen ciertos comportamientos, ciertas nociones que todo emprendedor tiene. Esta idea de anticipar el futuro. El emprendedor está pensando todo el tiempo en el futuro. Si te pones a pensar, hay otras profesiones que están siempre con la mirada atrás, porque es así. Un abogado tiene que pensar en los hechos que ocurrieron. Y su mirada estará siempre en el pasado y sus preguntas serán, ¿qué pasó? Cuénteme lo que sucedió. El emprendedor está pensando en el futuro y su lenguaje cambia, su visión cambia. Entonces, esa es una parentela muy cercana entre creativos y emprendedores. Prefigurar lo que no existe y buscar lanzar una caña hacia ese futuro y traerlo al presente para ponerlo en práctica. Eso es muy interesante y es una práctica igual, como dijimos de alguna forma en varias de las respuestas. Sí es empírica, pero hay métodos que te acortan el camino y basta también un poco tener la curiosidad, como dijimos, sobre la autodidaxia. Aprenderlos haciéndolos, aprenderlos leyendo, aprendiéndolos con gente que está más adelante que tú. Aprender en todas formas. Eso Bueno, diría yo. sí, todas las recomendaciones súper chéveres, sobre todo el tema de libros y siempre que lo estamos ahí, igual vamos a poner todo en la descripción del podcast ahí, porque siempre buscamos, el linkeamos, vemos una Buenas. serie, el linkeamos por ahí, siempre pasar ahí presente en esta parte, súper chéveres esos tips. Invitado también Juan Francisco a Buenas. ponerlo dentro de LinkedIn. Ahí un comentario, alguna cosa que más quieras aportar, pues es la idea, ¿no? Es seguir generando el debate, pues también a la audiencia, a generar el comentario a través del podcast. Fue interesante hacer este debate, ¿no? Bueno, yo lo llamo como un ejercicio dialéctico, porque si es debate, alguien está confrontándose, ¿no? Lo que buscamos es dialéctica, es desde la filosofía
se lo ve y bueno, siempre lo inmiscuyo. Bueno, también para finalizar, sí quisiéramos saber tus contactos. Yo dije muchas veces el Instagram, dije muchas veces el LinkedIn, pero bueno, quiero que nos digas, ¿no? ¿Cuál es tu Instagram, cuál es tu LinkedIn y que te sigan las personas? Veo que también ya nos seguimos, nos conectamos, entonces yo de mi parte, yo ya te estaremos dialogando. Pero continúa, por favor, y dinos a la audiencia, pues que ellos también te sigan. Genial, muchas gracias. Mi Instagram, que creo que es ahorita la red que yo estoy metiéndole más tiempo, es @JuanFrucci. Frucci es con una sola C, se escribe Juan Frucci, todo seguido. Y me puedes encontrar en LinkedIn como Juan Francisco Frucci. Eh, Tengo una cuenta ahí un poco parada de Twitter que estoy analizando si resucitarla o no. Y últimamente, si ustedes son lectores de blogs y leen la revista global que se llama Medium, he comenzado a publicar en Medium, igual me encuentran como Juan Francisco Frucci. Genial, en Medium, qué interesante. Sé que es monetizable también, ¿no? Sí, interesante, pues, ver este tema. Falta para eso, pero sí sería Sí, chévere. Y, y, y si me permiten de una vez, claro. si van al Instagram, van a encontrar en la biografía un enlace para descargar una plantilla que la he construido a lo largo de casi 5 años con prueba y error, con ajustes, con nuevos conocimientos, etcétera. La plantilla es para ponerle precios a tus servicios o a tus productos. Viene con 2 videos explicativos y claro, yo le doy como un freebie para que luego estemos en contacto también. Los que puedan interesarle ese tipo de temas lo encuentran en el perfil del Instagram. Chévere. Ya, Francisco, me parece súper chévere porque algo que nadie nos enseña es cómo, cuánto cobrar. Me parece súper útil tu aporte ahí porque creo que eso es algo que está vacío ahí, que realmente es súper complicado. Yo no sé cómo es tú, a ti te ha tomado 5 años realmente hacer eso, entonces gracias, realmente es un aporte súper chévere y también lo vamos a compartir en la descripción del podcast para que también la gente pueda hacer eso. Juan Francisco, ha sido un gustazo tenerte por aquí, realmente para mí es siempre es chévere porque siempre digo los podcasts, los que más aprendemos somos nosotros dos. Porque estamos en contacto con el invitado de primera mano y podemos conversar un poquito antes, conversar un poquito después, entonces siempre estamos también en esa interacción, me parece genial. Gracias por haber venido, realmente me parece súper chévere lo que haces, cómo está el mundo, porque y estás en ese mundo que a veces, muchas veces es un poquito, eh, na- na- cada uno piensa que un diseñador solo hace una cosa, ¿no? Pero hay mucho detrás, ¿no? Es algo que es interesante, tiene su ciencia, tiene sus métodos, entonces tú estás muy metido en eso, entonces me parece chéverazo que puedas dar tu visión, puedes aportar, entonces es la idea del podcast al final, ¿no? Ver cosas, mucha gente que tiene diferentes pensamientos, formas de ver las cosas, formas de ser, y al final cada uno va tomando lo que mejor le sirva, ¿no? Y va también creándose y formándose mucho en esa parte, ¿no? Me parece genial y realmente gracias por haber venido al podcast. Igual de mi parte, Juan, Yo les agradezco. ay, perdón, de mi parte también un agradecimiento, estaba quizás nervioso para poder decir que yo estoy complacido primero de estar en este espacio de Escuela Link y también de Juan Francisco, pues tus enseñanzas, tus hallazgos y de hecho justo la plantilla que tú lo mencionas, yo lo descargué y bueno, ya estaba ahí ya haciendo prototipos, viendo cuánto es lo que tengo que cobrar. Y yo me dedico también a la investigación, entonces resulta bastante necesario, al menos en mi gestión. Y cómo no, pues compartirlo con la academia y con la audiencia me parece bastante prudente. De mi parte también me despido. Les agradezco pues a todas las personas que nos escuchan. Si es hoy, si es mañana o si es de aquí en 10 años, que estamos hoy 2022, pues nos recuerden a nosotros y al invitado, pues es la idea. Esa es la idea y podamos seguir generando contenido. Te doy paso, Juan Francisco. Muy complacido también yo. Muchas gracias. Por mi parte, agradecerles, pero sobre todo felicitarles porque ustedes han emprendido en esta idea del podcast con toda la seriedad del caso y de seguro esto está haciendo buenos aportes y está construyendo algo. Al final, la diferencia entre hacer y no hacer es inmensa. Entonces, hacer lo que están haciendo es muy bueno y les felicito y les agradezco. Gracias. Con esto, gracias y realmente espero que nos podamos ver también en otra ocasión.
Ojalá que sí. Chaolín.